Hola. Bueno, hoy quiero hacer un vídeo. Voy a hablar de varias cositas que me parecen interesantes tomar en cuenta. Em, Voy a explicar lo que quiere decir disonancia cognitiva desde el punto de vista psicológico. Lo voy a leer literal porque me parece importante. En psicología, el término disonancia cognitiva hace referencia a la tensión o desarmonía interna del sistema de ideas, creencias y emociones que percibe una persona que tiene al mismo tiempo dos pensamientos que están en conflicto, o por un comportamiento que entra en conflicto con sus creencias. ¿Esto por qué lo digo? Porque en psicología escucho mucho que hablan de, sobre todo en el tema de sectas, hablan mucho de la disonancia cognitiva. Em, Es el mecanismo psíquico que interviene en este tipo de organizaciones coercitivas, donde la persona, cuando entra a la secta, todavía no está tan involucrada y todavía tiene, digamos, cierto pensamiento crítico ante las cosas que está percibiendo en la realidad. Porque esta gente capta desde siempre pensamientos bonitos o ideas bonitas. Obviamente no van a saco cuando una persona entra en una secta o es captada por alguien. No es al principio que te muestra realmente su verdadera personalidad, sino que es paulatinamente, de manera progresiva, eh, que la persona cuando ya está entrando en ese campo, en ese entorno, lo van llevando y claro, no es enseguida, o sea, no es algo que es a primeras que entra a un lugar y ya le exponen todo lo que se mueve detrás. Evidentemente ellos te muestran la cara bonita. Entonces, ¿qué pasa? La persona va entrando, va entrando, va entrando y se va haciendo cada vez más en su entorno, va viendo personas que van pensando como ella y poco a poco va cambiando sus propias creencias personales y subjetivas, que ese es el problema, que estas personas piensan a perder su identidad porque es como que van apartando sus propias creencias, lo que realmente sienten y piensan por moldearse, por adaptarse al grupo, al entorno o grupo. Porque si bien en una secta o en estas organizaciones coercitivas o incluso unipersonales, que son de una persona, siempre hay una figura del líder que es el que maneja, digamos, todo. Puede ser un líder, ya sea por su magnetismo o puede ser también a base de magia psíquica, porque los líderes en las sectas generalmente se mueven por magia psíquica. Utilizan la mente para manipular. Cuando se utiliza la mente de una determinada manera, con una determinada intención y con una fuerza determinada, que estos líderes ya saben que la tienen, se pueden denominar brujos totalmente brujos negros. O sea, se pueden hacer un símil de lo que es un brujo negro, porque ya dije que los brujos negros no trabajan solamente a modo de rituales. Para ser un brujo negro o hacer un ataque psíquico o un trabajo de magia negra hacia otra persona, no solamente se utilizan rituales organizados, sino también se utiliza la magia psíquica. Además de la nigromancia, también a veces se utiliza la nigromancia más la magia psíquica. La nigromancia, que es el trabajo con entidades, sí que se hace a través de unos rituales, se hacen una especie de rituales o misas negras, porque realmente es como ellos lo llaman, es una misa negra. Es una misa negra porque es un ritual donde se hacen oraciones, se invocan estos espíritus, entidades oscuras, perdón. Se invocan estas entidades oscuras, es como un grupo de personas que se reúnen, a veces pueden estar vestidas de negro, a veces no, a veces pueden estar vestidas de blanco, a veces pueden estar vestidas de cualquier cosa, incluso desnudos. Si hacen orgías pueden estar desnudos o vestidos con una... No tienen por qué tener vestimenta negra, ¿no? Aunque se llame misa negra, se le llama porque es un grupo que se reúne con una intención, digamos, oscura, con una intención negativa, invocan entidades oscuras y luego les piden a estas entidades ciertos favores y poderes que las entidades se los otorgan. A la vez ellos también tienen que dar ofrendas a esas entidades.
Por eso son tan peligrosos, estos pactos que se hacen. Eso sería un poco también el símil de el pacto, se ha hecho un pacto con el, que no me gusta mucho nombrarlo, bueno, ni mucho ni poco, no me gusta nombrarlo, pero cuando se dice, ha hecho un pacto con, pues es esto realmente, son las entidades oscuras. Sí, se hacen pactos con ellos, evidentemente se trabaja así magia negra. Entonces, cuando se utiliza nigromancia, se utilizan las entidades oscuras para determinado fin, se hace a través de rituales específicos, porque es cuando se invocan estas entidades, es cuando se ofrenden, o sea, se realiza la ofrenda, quiero decir, cuando se realiza la ofrenda a la persona y la entidad, entonces, luego le da los favores que, o se hacen las misas negras para pedir, invocar favores o invocar a esas entidades para que le otorgue favores. Una vez que se le otorgan esos favores, tienen que dar la ofrenda, tienen que dar algo a cambio. Obviamente las entidades oscuras nunca piden cosas positivas a cambio, siempre son cosas destructivas y feas. Lógicamente, nunca van a pedir cosas que tengan que ver con el bien de ninguna de las partes involucradas ni de nada. Siempre están pidiendo cosas bastante dañinas. Ese es el peligro que tienen este tipo de trabajo de magia negra, porque cuando se utiliza la negromancia, ya sabemos que siempre hay en medio cosas negativas. Siempre va a haber alguien que salga perjudicado en esa historia porque se mueven así, porque las entidades oscuras piden eso. Básicamente piden eso, dañar. Siempre piden dañar. De alguna forma u otra piden dañar. Porque ellos se alimentan de esas energías bajas y de esas emociones bajas y de la maldad. Por eso son entidades oscuras, se alimentan desde la maldad. Entonces, claro, todo lo que le vayan a dar va a ser desde la maldad. Se puede esperar de eso cualquier cosa. Dependerá lo que la entidad pida, dependerá de lo que la entidad esté dispuesta a pedir y lo que los otros estén dispuestos a dar también. Cuanto más dan, más sacrificio hacen, que para la entidad tiene algún peso muy importante, pues más tienen la posibilidad de luego de pedir. Y luego la entidad tiene también la obligatoriedad, digamos, de dar más poder, más lo que la otra pida, ¿no? Poder, dinero, no sé, lo que sea que esté pidiendo. En los amarres es otra cosa, porque en los amarres puede ser poder, puede ser que esa persona esté atada a esa persona de por vida y su alma queda atada a la otra. Por eso son trabajo de magia negra también, por supuesto. Ahí no se está pidiendo dinero, ahí se estará pidiendo en todo caso el poder sobre la otra persona para hacer con ella lo que les da la gana. A veces lo hacen ellos mismos desde la magia psíquica, los que encargan estos trabajos, o a veces lo hacen las mismas entidades que ayudan a estos brujos negros, o a la persona que encarga el trabajo son las entidades que están siempre merodeando alrededor de la víctima, por así decirlo, para, para que ese trabajo siga funcionando. Les lavan la cabeza, le lavan el cerebro, como que se dice vulgarmente, les lavan el cerebro, les lavan la mente, le manipulan la mente, quiero decir, le atan lo que es el alma, en el astral queda atado. Las personas que hacen limpiezas ven muchas veces cómo está en el astral, el alma queda como atado, se puede llegar a ver incluso sogas alrededor del alma de la persona, el alma queda doblegada. Yo he llegado a ver un alma de una persona que estaba como agachada, agazapada, toda oscuridad se veía alrededor y estaba como en cuclillas, arrodillada. La verdad que estaba bastante incapacitada. Así es como queda el alma de esa persona, sumisa totalmente a los fines del brujo negro, a los fines de las entidades y a fin de la persona que encarga el trabajo, de los tres, porque realmente es un entorno bastante desagradable. Trabajan en conjunto. Esto cuando se trabaja la nigromancia, por eso se hacen misas negras o rituales de este tipo, que es cuando, ya dije, se invocan y a la vez se dan estas ofrendas. Eso es lo que se llama vulgarmente, bueno, vulgarmente se llama misa negra, porque se hacen oraciones, etc. Igual que se hacen las misas en la parte cristiana y se hacen oraciones y cantan y todas estas cosas, pues lo mismo, pero para el lado oscuro, por así decirlo, lado negativo. Que eso muchas veces son en los crímenes ritualistas que se encuentra la policía, pues es esto, muchas veces es esto lo que se encuentran, estas misas negras. Para que ellos a lo mejor no lo identifican como tal, pero es esto lo que se hace en una misa negra, ¿no? Es
esta forma ritualista de armar todo lo que es el trabajo de magia negra, donde a veces hay alcohol, cigarrillos, porque las mismas entidades a veces les dejan como ofrenda cigarrillos, alcohol. Ahora voy a explicar por qué. Em, bueno, como a modo de ofrenda, que sería lo mínimo. Ojalá le dejaran siempre cigarrillos, alcohol, pero a veces empiezan así, pero luego le empiezan a ofrecer más cosas. Las entidades de bajo astral, que son más leves, por así decirlo, sí a veces piden eso, cigarrillo, alcohol, porque son entidades que se quedan atrapadas en el bajo astral y son almas a lo mejor atrapadas allí, almas que le fumaban y tomaban alcohol, entonces se alimentan de esa energía y siguen pidiendo lo mismo, la manera de sentir la misma sensación, el mismo vicio que tenían en vida, pues lo siguen teniendo a través de la energía que absorben del alcohol y de las frutas también, de las frutas, del alcohol, del cigarrillo. Es la energía que absorben de ese objeto. Lógicamente, eso no es que fumen, pero absorben esa energía y sienten el mismo, como están en el bajo astral, están todavía muy cerca a la plano Tierra, sienten todavía ese placer, digamos, a nivel psíquico y emocional, todavía están muy arraigados al plano Tierra, aunque su cuerpo físico ya no esté, pero los otros cuerpos sí siguen estando alrededor. Entonces, todavía pueden aprovechar y sentir esa parte, el disfrutar, lo que es el recuerdo, el sentir, más que el recuerdo, es el sentir real de lo que les provocaba el tabaco, si eran fumadores, el alcohol, si eran alcohólicos, etc, etc. O algún otro vicio. Y bueno, y eso a veces se entregan también, dejan fruta, que también por eso luego se pudre la fruta tan rápidamente, porque están absorbiendo la energía de la fruta. Estos son entidades bajo astral siempre. Los seres de luz nunca necesitan nada de esto. Eso como mínimo. Y luego van pidiendo más cosas. Luego pueden llegar a pedir la sangre de algún animal, matar a algún animal en concreto como ofrenda. Empiezan por aves. Luego puede ser por animales más, por ejemplo, gatos, perros, puede empezar luego por otros animales más grandes. Cuanto más grande se supone que mayor es la ofrenda y luego llegan incluso a personas. Entonces esto es un ritual de misa negra. En lo que se encuentran precisamente en los crímenes ritualistas es esto, se encuentra muchas veces el cadáver de la persona en estas condiciones, porque luego toman la sangre, lo explica en el vídeo que subí en el Facebook, la bruja esta negra, que supuestamente se ha redimido. La verdad que el vídeo es bastante desagradable, pero lo he subido para que la gente escuche por boca propia, ¿no?, lo que hacen, porque parece que si uno lo dice es una fantasía y no, de fantasía no tiene nada. Ella misma explica cómo lo hacen y por qué, y es así como funciona. La policía muchas veces se encuentra en estos crímenes así, estos crímenes ritualistas, se encuentra en la escena del crimen todos estos objetos porque ha pasado todo eso. Obviamente la policía se centra en el asesinato de la persona, en ese caso, pero también tendrían que tomar en cuenta todo lo que hay alrededor de esa escena, ¿no? Si el cadáver apareció prácticamente sin sangre es porque ellos luego toman la sangre. Eso es común también que pase eso y otras cosas horribles que no las voy a decir por aquí, no las voy a mencionar porque es bastante desagradable. Porque claro, cuanto más hacen sufrir a la persona, no las matan enseguida, las hacen sufrir muchísimo. Y cuanto más le hacen sufrir, más es la ofrenda que le están dando a esas entidades. Entonces, cuanto más le hacen sufrir, más ofrenda es. Cuanto más ofrenda es luego, entonces la entidad tiene después que darles todo eso que el otro le pide. Que yo que sé qué será, lo que el otro quiera que le dé. Sea poder o para lo que esté haciendo el ritual. Poder, dinero o protección, si son mafia de una banda o alguna otra cosa, depende. Entonces, como iba diciendo, parece que un tema me lleva a otro, pero es importante. Todo esto me va llevando, yo voy hablando conforme me va viniendo la información porque me parece importante. Si me vino, por algo será. Entonces, las sectas, para que no está tan separado lo que es una misa negra o magia negra, no está tan separado lo que son las sectas. No está tan separado. Las sectas se manejan así también, para que funcionen y para que la gente las que son captadas, queden ahí sumisas
sumisas por parte del líder de la secta o brujos negros, porque al fin de cuentas muchas veces son brujos negros que utilizan sus capacidades para captar a las personas y luego ya se quedan ahí y les hacen una especie de magia psíquica. Lo que expliqué, no siempre es ritualista, a veces es magia psíquica, porque tienen esa capacidad de hacerlo. Entonces la persona queda sumisa a nivel mental y hace todo lo que el líder quiere. Y como encima se copian, porque es típico cuando hay grupos grandes donde las personas van haciendo todo lo mismo, van copiándose y se van. Entonces ahí se produce lo que es la disonancia cognitiva. ¿Por qué digo? ¿Por qué se produce este fenómeno de la disonancia cognitiva? Porque, sí, cognitiva, disonancia cognitiva. Se produce este fenómeno porque la persona cuando entra, cuando recién es captada, tiene todavía sus creencias, todavía tiene su identidad intacta, porque recién empieza, le muestran todo muy bonito, todavía ahí no se produce esa disonancia cognitiva, porque el otro le está prometiendo todo y ellos van con una condición de que le van a curar tal cosa, le van a hacer tal otra, o todo va a ser bonito, va a ser un entorno bonito, armonía, amor, paz. Hasta ahí todo muy bien, la persona entra con esa idea de que va a ser así. Hasta ahí no se produce la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva se empieza a producir cuando la persona empieza a ver diferentes cosas dentro del grupo, o el líder empieza a decir cosas contradictorias, o dice una cosa y hace otra, o un día dice una cosa, otro día dice otra, y ya empieza la persona a darse cuenta de que no tiene nada que ver lo que decía al principio con lo que hace después y con todas las cosas que se va viendo durante la estancia en esos sitios. Entonces ahí es cuando se produce esa disonancia. La persona empieza a disociarse mentalmente para poder adaptarse a esa nueva realidad y porque está tan sumisa en la situación en la que está, en el entorno en el que está, que no puede pensar por sí misma. Y si piensa por sí misma, ahí es cuando se produce esa disonancia. Dice, ¿cómo puede ser que yo estoy viendo otra cosa y me están haciendo creer otra? Y ahí se produce ese conflicto de ideas. Como la persona tiene que justificar todo lo que el líder dice, de alguna manera, entonces digamos que adquiere esas creencias que el líder quiere imponerles y dejan sus creencias personales aparte, y ahí es cuando se produce la disociación. La disociación es muy peligrosa porque la persona empieza a despersonalizarse, o sea, a perder su identidad con tal de que encajar en ese grupo. Es una especie de sumisión, realmente no es cuando digo encajar en ese grupo no lo hago a nivel voluntario y consciente, es encajar en un grupo a nivel totalmente inconsciente, porque uno a lo largo de la vida siempre intenta encajar en un grupo, aunque sabe perfectamente cómo es el grupo, pero bueno, a veces hay que adaptarse, no queda otra. Por ejemplo, los trabajos, eso no es una disonancia cognitiva. Tú te adaptas porque no te queda otra. A lo mejor esa persona que tienes delante no te cae muy bien, lo que sea, pero bueno, tienes que adaptarte porque tienes que estar trabajando en ese entorno y no te queda otra que tratarse bien, bueno, hacer lo imposible, hacer lo posible para que te lleve bien con esa persona porque el entorno así porque es tu trabajo y no te queda otra. Eso no es una disonancia cognitiva, porque la persona sabe muy bien lo que siente, lo que piensa, aunque se esté adaptando a una situación, aunque no me guste mucho, pero no le queda otra que hacerlo. Ahí no hay ninguna disonancia. La persona sabe muy bien cuál es su identidad y que lo está haciendo de manera voluntaria porque necesita llevarse bien con sus compañeros de trabajo, con su jefe, etc. La disonancia realmente existe cuando la persona no es consciente, digamos, no es consciente de que eso está sucediendo. Es inconsciente, la disonancia cognitiva es inconsciente. Es una manera, es un mecanismo de defensa que se produce en la parte psíquica y la persona no es consciente del todo de que esto está sucediendo. Al principio a lo mejor tiene más momentos de lucidez, es más consciente, pero luego poco a poco se va adquiriendo cada vez más, se va como propio esa característica y la persona deja de tener su personalidad para adaptarse al grupo y va perdiendo su propia identidad. Ya no sabe realmente qué es lo que realmente piensa ella, no lo diferencia del grupo. Y ahí es cuando se produce esa disonancia. Es peligroso porque pierde su identidad, pierde su propio pensamiento crítico y cómo realmente ella piensa. Porque una cosa es que diga, mira, yo estoy aquí, imagínate que yo entro como infiltrada. Yo puedo entrar a una secta como infiltrada. Hay muchos periodistas que hacen estas cosas, son periodistas o sin ser periodistas, quiere averiguar algo y entra como infiltrada.
Entonces esa persona no va a tener una disonancia cognitiva. Esa persona sabe muy bien lo que está haciendo, sabe muy bien su identidad, su personalidad, por qué está ahí, qué es lo que quiere averiguar, y lo que está haciendo es un paripé en todo caso. Está haciendo, sosteniendo ¿no? la escena, está imitando lo que hacen otro para disimular, para que no la descubran, y está haciendo de que el gurú este o el líder o lo que sea parece ser que le lleva el apunte, sí, 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 pero realmente ella nunca ha perdido su identidad y su personalidad, sabe muy bien lo que está haciendo ahí y simplemente está porque quiere estar por un tiempo para ver qué pasa. A lo mejor hasta hace esos actos que el otro le dice que haga, no digo extremos, pero porque yo es que sé alguna tontería, si se ponen a cantar o alguna cosa de sí, cantemos todos, cosas así, obviamente tiene que disimular, tiene que hacer lo mismo que hace el grupo, pero nunca ha perdido su identidad, nunca ha perdido el por qué está ahí. ¿Entiendes? No es algo inconsciente, es algo consciente que la persona hace con un fin. Pero estas personas que son captadas por estos brujos negros o líderes sectarios, sí pierden eso. Son realmente ya empiezan a actuar de manera inconsciente, sin saber realmente por qué están haciendo lo que están haciendo y porque les están manejando la mente. Le están manejando la mente, trabajando la mente, o sea, ya no son ellos del todo. Pierden eso que dije, esa conexión con ellos mismos, que es la que les hacen tener esos pensamientos críticos y esos pensamientos racionales y decir, a ver, si este señor me está diciendo que es paz y amor, ¿por qué me está haciendo hacer esto que no tiene nada que ver con eso? ¿No? Simplemente eso, decía. Todo muy bonito lo que me decías, pero no tiene nada con la realidad, no tiene nada que ver con la realidad que me estás mostrando. Una persona que tiene pensamiento crítico y no tiene esa disonancia cognitiva se da cuenta de eso y actúa en consecuencia. O como dije antes, imita para salir de ahí, porque mejor que me haga la que no me estoy enterando para poder irme más rápido. Pero eso es otra cosa. Pero las personas que tienen eso realmente no son conscientes de que les está pasando eso. Es como algo inconsciente que se va metiendo ahí y realmente es como que se adaptan a una situación que no deberían adaptarse. Si tú estás viendo que algo no está bien, no está bien. O sea, lo que estás sintiendo y pensando es correcto. Estás viendo que algo no va bien, que la persona te puede vender la moto, pero luego te está haciendo ver otra cosa, o te está mostrando otra cosa, o te trata mal, o lo que sea, y no te está, realmente no es lo que te ha dicho que es. Y eso que estás sintiendo y pensando es real. Eso es lo correcto. Lo que pasa es que tienes que admitir que esa persona te ha mentido, te ha engañado, y a veces duele ver la realidad. Parece que la gente se queda muchas veces donde está también para no enfrentarse a la realidad y ver y aceptar si esa persona me ha engañado durante tanto tiempo y en vez de reconocer eso prefieren quedarse ahí a veces por miedo, por vergüenza, porque les da vergüenza aceptar eso, pero realmente no son conscientes, han sido, como dicen, han sido manipulados psíquicamente para que ellos no vieran eso de manera tan abierta como lo puede ver otra persona y no se dieran cuenta y poco a poco lo van metiendo en un lugar donde no quieren estar realmente, ¿no? Porque si supieran realmente cómo es la persona, no estarían ahí. Lo que pasa es que les está vendiendo la moto, les está mostrando una idea que no es, una imagen que no es, pero si realmente supieran cómo es esa persona o realmente lo que hace detrás, obviamente cualquier persona con todo de frente, o dicen, cualquier persona con un poco de juicio no querría estar con alguien así, es evidente, lo que pasa es que te muestran otra imagen. Ahí es cuando se produce la disonancia cognitiva. ¿Yo por qué estoy explicando todo esto? Estoy explicando todo esto precisamente por esto. ¿Por qué? En psicología hay que tener mucho cuidado cuando viene una persona a consulta, porque tanto se puede dar la disonancia cognitiva de esta manera, como cuando la persona sabe que le han hecho un trabajo de brujería o de magia negra, lo sabe porque ha vivido lo que ha vivido y otra persona le está todo el tiempo incitando a que piense lo contrario. Ahí también se puede producir una disonancia cognitiva y no es sano. Las personas que tienen un canal de comunicación para ayudar a los demás, supuestamente, ¿no? Tienen un canal para ayudar a los demás, tienen que tener mucho cuidado a la hora de decir según qué cosas, porque a lo mejor ellos creen que están haciendo un bien, están ayudando a la gente y puede estarle perjudicando sin darse cuenta. Yo quiero creer que lo hacen de verdad, sin saberlo, sin quererlo hacer, porque son a lo mejor ignorantes en ciertos temas, que no conocen,
Pero me parece que cuando uno tiene un canal de YouTube o lo que sea de comunicación hacia los demás, para informarles y ayudarlos, tienes que formarte en ciertos temas y vas a tocar esos temas. Y si no, tener la suficiente humildad de decir, yo de esos temas no conozco, no puedo hablar porque no conozco, no me ha pasado y no conozco. Traeré a alguien que conozca del tema y que se exprese para ayudar a los demás. Pero me parece que no está bien tampoco afirmar en un canal de que la magia negra no existe. Me parece muy serio esto porque le puedes hacer mucho daño a las personas que sí han pasado por situaciones así o incluso siguen pasando hoy en día. También les puedes crear una disonancia cognitiva con ese tipo de afirmaciones. Porque si esa persona ha pasado por situaciones así y es real, porque las ha pasado y ella es consciente que es así, no tiene otra persona que no conoce del tema venir a llenarles la cabeza diciendo eso que estás diciendo no existe, eso es mentira. Eso también provoca una disonancia cognitiva y es muy peligroso. A esa persona a nivel psíquico también le estás haciendo un daño. Y esto también lo digo para las personas que son psicólogos, ojo. Sobre todo ellos. A ver, las personas que hablan por hablar muchas veces que no conocen, bueno, no es que esté bien, pero bueno, no conocen del tema, normal que van a decir cualquier cosa. A mí me preocupa más las personas que se supone que tienen un canal de YouTube que es para informar a la gente sobre cosas, porque lo que quieren es abrirle la mente, abrirle los ojos, que tengan libre pensamiento, y hablan de temas sin formarse. Y a mí eso me asusta, porque al final estás provocando también una disonancia cognitiva en esa persona sin darte cuenta. Si esa persona sabe a ciencia cierta que le han hecho un trabajo de magia negra o que ha tenido entidades oscuras y lo que sea, y que sí existen, y tú le estás vendiendo que no, que no, que no, que eso es mentira, eso es una mentira, no estás ayudando a esa persona al final tampoco. Eso es muy peligroso. Y esto también, vuelvo a decir, va para los psicólogos que no se ocupan de investigar estos temas. Entonces, que tengan la humildad y decir, no me ocupo de esto, yo no entiendo de estos temas, sinceramente no entiendo, porque no me puse a investigar, pero pero no se puede porque uno no entienda de un tema decirle a otro que es una cosa o es otra sin saber. Porque eso no es ético tampoco. Porque vuelvo a decir, esa persona, sobre todo si son psicólogos, me parece aún más grave todavía, esa persona le puede estar creando una disonancia cognitiva a ese paciente diciéndole eso. En vez de ser sincero y decir yo no conozco de la temática, no te puedo ayudar en este tema porque de verdad no conozco, en vez de eso es algo correcto si no conoces, derivarlo a alguien que conozca, simplemente, y no porque tú no conozcas de un determinado tema, diagnosticar a esa persona de lo que no es. Porque eso es muy grave. A lo mejor se diagnostica de delirio paranoico, de alucinaciones, o sí, de construcción delirante, psicosis, no sé, o no, o trastorno de personalidad, si es más leve, una bipolaridad, o no, simplemente no le diagnostican nada de esto porque ve que la persona es bastante coherente cuando habla y no le puede diagnosticar nada de eso, no le llegan a diagnosticar ninguna patología porque no saben dónde encajarlo, pero da igual. El hecho de que esa persona se exprese libremente y tú intentes darle la vuelta y convencerla, ahí está la palabra, convencerla de que eso que está diciendo no es así, ahí se le puede producir a esa persona una disonancia cognitiva. Porque lo que ella está viendo es real, lo que está sintiendo es real, y tú la estás intentando convencer de que no es así. Y ahí se puede producir eso mismo. Y pierde ya la persona empieza a perder la confianza de sus propios sentimientos, de sus propias aptitudes, de sus propias percepciones. Puede correr el riesgo de perder confianza en sus propias percepciones, cuando a lo mejor sus percepciones son muy reales y muy correctas. Y eso no está bien. ¿Entienden? La gravedad de esto me parece bastante grave, por eso lo tomo en cuenta, porque yo escucho muchas veces a la gente y digo, jolín, y estos van de que quieren ayudar a la gente y la están confundiendo aún más. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y bueno, para cerrar voy a leer unas frases de un libro que ya dije que estoy leyendo, pero es muy largo. El libro tiene muchas cosas muy interesantes
y yo estoy intentando subrayar lo que me parece más interesante y tengo que hablar mucho de este libro que está muy bueno, pero voy a leer algunos detalles que me interesaron para cerrar esto que estoy diciendo. Hay brujos de escasa formación, cuyos sortilegios son simples y fácilmente detectables y se pueden desmantelar sin excesivo esfuerzo, ya que sus hechizos tienen prácticamente la misma complejidad que un mal de ojo. Otros más profesionales elaboran sus maleficios con complejidad y método. Estos trabajos se desbaratan con más trabajo, facilitado precisamente por la organización con que se realizan. Pero hay brujos más avesados y astutos, enmascaran con habilidad sus conjuros, los disfrazan, utilizan velos y los proyectan a otras personas, de manera que son tan complicados de descifrar como de deshacer. En estos casos hay que actuar con mucha prudencia, conviene proceder con extrema cautela y control, para evitar los programas psíquicos que ocultan para influir en sus víctimas y en quien intente rechazar el sortilegio. Importante esto, ¿no? Y luego peor, que esto es aún peor, que también existe, es increíble esto. Se llama garantías adicionales. No es el primer caso en el que compruebo que el brujo negro exige garantías adicionales al lucro económico para ejecutar un trabajo, extendiendo así el manto de oscuridad a más personas. Rocío siempre había envidiado la felicidad de su hermana y decidió sacrificarla. Al hacerlo, provocó también la inmolación de sus propios padres. Es un caso concreto que está en el libro, por eso lo leo tal cual. No voy a leer todo el caso, que es larguísimo, pero eso también pasa mucho. Lo vuelvo a leer por si no quedó claro. El brujo negro exige garantías adicionales al lucro económico. El brujo siempre lo hace por dinero, lógicamente. Es su trabajo, es su profesión. Pero dice, exige garantías adicionales para ejecutar un trabajo, extendiendo así el manto de oscuridad a más personas. Rocío siempre había envidiado la felicidad de su hermana y decidió sacrificarla. Al hacerlo, provocó también la inmolación de sus propios padres. ¿Esto qué quiere decir? Cuando digo decidió sacrificarla, no quiere decir que la haya matado, sacrificado lo de sacrificio, sino de que le dio el alma de su hermana, le cedió el alma de su hermana al brujo negro. El brujo negro exige garantías adicionales. Entonces, esta persona dice, pues yo quiero que hagas con esta lo que te dé la gana. En este caso, como le tenía en vida a su hermana, lo hizo con su hermana. Y dice, al hacerlo, provocó también la inmolación de sus propios padres. Ahí no sé si fue voluntario o no. Esto es un caso real, ¿eh? Son casos todos reales de este libro. No es una fantasía, no está sacado de una película, no es un guión. Esto es real, es un caso real que esta persona ha resuelto. La persona que escribe el libro. Que es la persona que digo siempre que del equipo que me están ayudando a mí con el caso de mi marido. Entonces, al hacerlo, dice, provocó también la inmolación de sus propios padres. En este caso, no creo que la persona, que lo dice claro, a quien envidiaban a su madre, no creo que lo haya hecho, pero mira, provocó también eso. O sea, que cayeron todos en el mismo ajo. Creo que quedó muy claro. Y luego esto que dije, me parece súper importante, lo que dije antes. Ojo con esto que también, lo vuelvo a leer. Hay brujos más astutos que enmascaran con habilidad sus conjuros, los disfrazan, utilizan velos y los proyectan a otras personas, de tal manera que es muy complicado de descifrar como de deshacer. En estos casos hay que actuar con mucha prudencia, conviene proceder con extrema cautela para evitar los programas psíquicos que ocultan para influir en sus víctimas, programas psíquicos, ahí ven lo que es magia psíquica, para influir en sus víctimas y en quien intenta rechazar el sortilegio, o sea, en quien intenta rechazar eso. En este caso yo sí lo intento rechazar. ¿Qué quiere decir esto? Que hay brujos que tienen habilidades más que otros. No olvidemos que no son seres humanos, los brujos negros son seres humanos. Y cada quien venimos con unas habilidades específicas. Hay brujos que son más avesados y astutos que otros, aquí lo pone. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que utilizan velos y proyectan en otras personas lo que ellos hacen. Entonces es muy difícil de descifrar de dónde viene esa brujería, porque el brujo se pone un velo
y no se llega a ver su cara, no se llega a descifrar quién es el que lo hace el trabajo de magia negra. Hay muchas personas que hacen limpiezas y limpian muy bien el trabajo de magia negra que te han hecho, pero no pueden llegar a ver quién lo envía. ¿Quién es el brujo negro que lo envía? No se le ve en la cara, porque estos brujos se protegen para que no sepas quién es el que lo hace. Y lo proyectan encima en otras personas, o sea que encima puedes pensar que es otra persona cuando ha sido esa. Estos son, vamos, a lo que too much, too much. Entonces, cuidado con esto. Por eso digo que una persona que descubre, además de quitarte la magia negra, descubre quién ha sido, chapo, me quito el sombrero, porque no siempre se ve. Y generalmente se llega a descubrir quién ha encargado el trabajo, que también está muy bien. La verdad que también está muy bien saberlo, porque al fin de cuentas es la que a ti te interesa saber. Porque brujo negro aquí 800. Yo quiero saber quién me quiere tan mal que encarga estos trabajos. A mí casi me conviene más eso. Pero bueno, porque los brujos, que son los que hacen el trabajo, se ponen velos para que no se descubra quiénes son. Pero muchas veces las personas que son las que pagan y encargan ese trabajo, sí quedan con el culito al aire, por decirlo de una manera, un poco feo decirlo, pero claro, el brujo se protege el mismo, pero a veces no siempre puede proteger a su cliente. ¿Entienden cómo es esto? Si está muy bien hecho el trabajo, puede que llegue a pasar. En mi caso, hubo algo parecido. Pero mira, por donde los otros fueron más astutos y lo descubrieron. Porque al principio no veían muy bien de dónde venía. Porque tenía un velo el trabajo. Pero después lo descubrieron. Y también descubrieron quién puede ser la bruja negra que lo hace, que es de su entorno. Así que eso es una limpieza muy bien hecha. Hay que trabajar muy bien a nivel de luz, en este caso a nivel de luz, una limpieza muy bien hecha, porque no todo el mundo llega a descifrarlo. Cuando esos trabajos están así hechos con un velo, no siempre se ve, no siempre se llega a ver. A mí me han limpiado muchas veces diferentes personas que no se conocen entre sí, diciendo que el trabajo era duro, era fuerte, fuertecito. Algunas no han podido ver bien de dónde venía, pero otras sí han podido ver de dónde venía. Y eso es porque han desmantelado ese velo y no es tan fácil quitar ese velo. O sea que, cuidado, que el trabajo estaba bien hecho. Lo que quiero decir que esta gente sabe a quién acude y esos brujos negros son muy peligrosos y hacen trabajos, como dije antes, con nigromancia, con nigromante, o no, como decía, bueno, con entidades oscuras, utilizan la nigromancia, quiere decir, utilizan la nigromancia. En mi caso, claro que lo utilizaron porque me enviaban entidades oscuras, o sea que obviamente utilizaban la nigromancia y harán sus misas negras por detrás, que también me llegaron a decir que las hacían. O sea que son personas maravillosas, ¿no es cierto? Lo digo con ironía, así. Esas son las personas que encargan estos trabajos. Obviamente por delante te van a mostrar la carita de jijijiji, porque yo no te, son personas normales y corrientes. Los trabajos los hacen los brujos negros, que les encargan y pagan el trabajo. No sé si se entiende cuando hablo, pero espero que sí. Yo pongo todo en su sitio. Es que tú le explicas esto a la gente y dice, pero si no parece, mira qué cara. ¿Qué cara de qué? Si ella lo que hace es pagar un trabajo y encargarlo a un brujo negro, y él ya se encarga el brujo negro de hacer todo lo que hace con todas estas historias. Habría que verle la cara al brujo negro, qué cara tiene. Me encantaría conocerlo. A ver quién, a ver cómo es. Algunos tienen una cara que ya se les vea la cara a la lengua. Los ojos, sobre todo. Más que la cara, la mirada. Yo no diría la cara, la mirada. La mirada a veces, sí. Vamos, alguien que tenemos cierta sensibilidad o percepción, te das cuenta de qué mirada, Dios mío, qué horror, qué oscura, qué mirada oscura. Y no porque tenga los ojos de un color u otro, me refiero a la luz de esa mirada, ¿no? Es una mirada determinada que uno ya conoce y te das cuenta. Es una mirada muy... Le falta luz a los ojos. O sea que esto quería explicar. Espero que se haya quedado, bueno, espero que se haya entendido un poco, que haya quedado claro. Yo sé que es mucha información. Imagínense, tengo que estudiar lo que es la psicología, estoy englobando psicología con estos temas para psicología, sería también estudio para psicología, estoy englobando para psicología con psicología. Son términos de ambas carreras distintas, porque la parapsicología antes era considerada una carrera. De hecho, en la Universidad Autónoma de Barcelona se daba una materia que era para psicología, después no sé si la quitaron, pero bueno, en principio se daba. O
sea que son términos diferentes, son carreras distintas, pero bueno, muy serias las dos, que también está muy bien que se estudien. No sé por qué la gente dejaron de dar esa carrera, porque si está bien dada, es interesante. Así que bueno, espero que haya quedado más o menos claro, eso es lo que quería explicar un poquito más. Este libro está muy bueno, el que lo quiera comprar, la verdad que... Esperen que le quito el... que le tenía aquí con el forrito. Está muy bueno este libro, el que quiera comprarlo. La verdad que está muy bueno. Explica mucho todo esto, se llama Experiencia de una sensitiva. Son todos casos reales y hay un capítulo que es magia negra y hay un montón de casos donde hay amarre, donde hay de todo y otros temas. Y esta persona que escribió el libro es la que pudo ayudar a todas estas personas que tenían trabajo en magia negra. Y bueno, ahora tiene un equipo en el que trabajan otras personas y esa persona es la que me ayuda a mí con mi tema. O sea, que imagínate si son profesionales del tema. Así que no tengo nada más que añadir, señoría. No tengo nada más que añadir, señoría. Bueno, es un libro muy interesante. Cualquier cosa lo pongo luego en la descripción. El que lo quiera, se vende aquí en España, o sea que el que lo quiera comprar, yo se lo recomendaría que lo compre y lo lea muy detenidamente, sobre todo el capítulo de magia negra. Está muy interesante, luego habla de casas encantadas, también un poco de todo. Le va a venir bien, yo se lo recomiendo. Si alguien me está escuchando aquí en España, que lo lean porque van a entender muchas cosas. Porque además de explicar los casos, luego te explica cómo los ha resuelto, porque cómo los ha resuelto ella, cómo los ha resuelto, qué tuvo que hacer para cada caso. Está piola, la verdad que es un libro que está muy piola y son todos casos reales. Bueno, lo voy a dejar aquí para no hacerlo muy largo. Muchas gracias por escucharme, espero que se haya entendido y por favor, sobre todo, mucho respeto con las personas. Cada uno, como dicen, están batallando una batalla personal. Entonces, si uno está ante un tema muy concreto porque conoce, porque es su tema personal, me parece estupendo, pero también hay que respetar los otros temas, que cada uno tiene que batallar el suyo. Y si no se conoce un tema, tener la suficiente humildad de decir no conozco de esto, o me pongo a estudiar, o me informo, me pongo a investigar y hablo de eso si me interesa. O invito a alguien que sepa, pero no hablo sin saber y opinar sobre algo sin saber, porque también podés hacer mucho daño a la gente, porque primero haces daño al que lo ha padecido, creándole una disonancia cognitiva o haciéndole daño psíquico, porque la persona sufre, se siente mal, se siente incomprendida, no apoyada. Segundo, no estás ayudando en la información, no estás ayudando a informar bien correctamente a las personas que a lo mejor le pueden estar pasando algo así, no lo saben, no buscan ayuda, porque si se lo toman a sorna, al final después la persona no va a buscar ayuda y lo importante es que busque ayuda, para eso uno lo hace. Uno divulga todo esto para que la persona pueda acudir y buscar ayuda, si lo necesita, si le está pasando algo así. Entonces, si vamos a informar, informemos bien, porque si no, al final estamos desinformando. ¿Para quién trabajamos nosotros? ¿Para ayudar a las personas o para hundirlas? ¿Ayudamos a las personas de verdad sobre un tema y las otras no nos importa? No, porque nos escucha mucha gente. Cuando tenemos muchos seguidores nos escuchan muchísimas personas. No digo mi caso, no tengo tantos seguidores, digo los que lo tienen. Eh, Te escuchan muchísimas personas y a cada persona le pasan cosas diferentes. Entonces hay que tener respeto con todos los casos, no solamente con uno solo. Eso es mi opinión. Espero que no lo digo con ningún ánimo de nada, simplemente me gustaría que se tuviera respeto prudencial ante estas cosas porque yo sé de muchos casos que le han pasado y no es mentira. La magia negra existe. Claro que existe, se hace y no solo se hace, sino por desgracia, que yo no lo quiero decir porque no le estoy haciendo apología a esto. Claro que funciona, si no la gente no estaría como está antes de quitarles el trabajo que le tienen que quitar. Entonces, no es solo una parafernalia que se hace y ya está, pero eso no funciona. Sí, por desgracia sí, porque solo la gente lo encarga, sino porque hay tanta gente encargando estos trabajos. Si no funcionara, nadie se pone a gastar un dineral encargando un trabajo en burgo negro, metiéndose en esos ambientes espantosos si no funcionara. Seamos un poco, también usemos la cabeza. Dicen, vamos a razonar las cosas y pensar, ¿no? Si no funcionara, ¿para qué se meten en eso? Por favor. O sea, por desgracia sí, se hace y a veces funciona. Por desgracia a veces funciona.
Entonces, pero por suerte, y dejo esta también esperanza, este mensaje de esperanza, por supuesto, por suerte también se desarman esos trabajos, se quitan. Hay excelentes personas que también nos dedicamos a quitar esos trabajos, a divulgar todas estas cosas para que nadie caiga en esto. Y excelentes personas que sí saben quitar estos trabajos y los quitan muy bien y la persona vuelve a estar sana y perfecta. Esto también hay que decirlo. Si no parece que estoy haciendo apología del otro, no. Estoy diciendo que la persona busque información y si se encuentra mal y no sabe por qué es, que investigue. Porque así es la única manera de descubrir la verdad y poder estar bien. Y eso es lo que yo pienso. Y es lo que a mí me ha pasado y mucha gente le ha pasado. Así que quería explicar esto y muchas gracias por escucharme, como digo siempre, y hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.